Iniciamos nuestra clase en esta noche del viernes 11 de marzo. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por darnos el pan diario y no solamente por darnos el pan diario y sostenernos, sino que nos has dado lo más importante, que es la verdadera paz, el perdón de nuestros pecados, la promesa de la vida eterna. Gracias porque has sido nuestro proveedor de toda nuestra vida y permite que sigamos creciendo en la fe. Oramos por aquellos hermanos que se están conectando para que puedan llegar bien a la clase, los que no pueden conectarse por alguna circunstancia en especial, que puedan ver la clase grabada y seguir avanzando en sus lecciones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, también damos la bienvenida a Benjamín. Buenas noches, hermano. Buenas noches a mis hermanos, bendiciones desde Popayán, Colombia. Muy bien, excelente. Muchas gracias de antemano por tomar el tiempo, hacer la tarea en grupo. Muy importante ese punto, cual estamos o estoy valorando mucho, el hacer la tarea, que no estoy calificando mucho en cuanto a qué es lo que quiero escuchar o leer. Es la actitud de hacer la tarea, que es muy importante porque estamos aprendiendo, estamos creciendo, pero han hecho unos trabajos muy buenos, unos trabajos que todos estamos aprendiendo. Y empezando nuestra primera pregunta del trabajo en grupo, que tenemos plasmada, la cual ustedes estuvieron trabajando, el leer ese documento de la libertad para la vida diaria. Y al leer ese documento plasmamos esta pregunta: ¿cómo evalúa este escrito en su contexto de congregación? Y cuando hablamos del contexto de su congregación, pues otra vez, yo sé que algunos de ustedes tienen su grupo sembrador, otros están empezando y todavía no tenemos congregaciones, pero recordemos que ese principio bíblico, donde hay dos o tres reunidos, allí estoy yo, y es un tema muy interesante que estamos aprendiendo de la libertad cristiana. Y cuando estamos hablando acerca de esta libertad cristiana, nosotros necesitamos estar con los ojos bien abiertos. Pues su servidor se ha equivocado y no crean que porque estoy enseñando esta clase es porque soy experto en aplicar la libertad cristiana. No, pues también en oportunidades he pecado y en oportunidades no he sido muy sabio en usarla. Y esto muestra pues que siempre necesitamos estar creciendo, estudiando y sobre todo estar conectados con la palabra de Dios. Y encontramos lo que yo llamo en esta lección la pregunta del millón. Y esa pregunta del millón es la que se hace el padre en esa lectura que hicimos de ese documento. Él confiaba en su hijo, que su hijo conducía bien, que su hijo había demostrado ser muy buen conductor, pero una cosa es cuando usted conduce con su padre al lado y otra cosa es cómo se va a comportar en la noche, cuando está con sus amigos, cuando sale de fiesta, cuando está pues en su mundo, en el mundo de juventud. ¿Cuál va a ser la actitud de este joven? Va a ser responsable en la noche. Y esa lectura que hicimos basados en este ejemplo que ilustra muy bien el tema que estamos viendo en esta noche, pues nosotros o nuestra congregación o nuestro grupo sembrador es ese padre, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos hablando claramente de usar la ley como guía, es decir, cuando tenemos una situación en nuestra iglesia, en nuestro grupo sembrador, en nuestra familia, en nuestras vidas, y está relacionado con uno de los 10 mandamientos, pues ustedes han aprendido a usar los mandamientos como espejo, como freno, y luego en amor y agradecimiento a Dios, usarlo como guía.
Y cuando tenemos bien claro usar los mandamientos como guía, pues simplemente hacemos esta pregunta: ¿qué quiere Dios que yo haga? Y esto, en cierto sentido, en la práctica lo podemos ver fácilmente. Si un hijo desobediente, pues es fácil ir al cuarto mandamiento, mostrar el pecado, mostrar lo que Cristo hizo por él, y luego en amor y agradecimiento a Dios, ¿qué quiere Dios que este hijo desobediente haga? Pues que sea obediente. Pues podemos ver a alguien que es muy glotón, que abusa de la comida y eso lo ha llevado a tener un sobrepeso. Pero ahí hay que tener bien en cuenta que no todos los sobrepesos es pecado, porque hay gente que llega al sobrepeso por cualquier enfermedad que le puede dar. Estoy hablando de un caso muy claro. La persona es glotona, come, 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 no controla el comer y no cuida su vida. Entonces el quinto mandamiento, pues sirve para esto: no matarás, se está matando su cuerpo. Se muestra el pecado, ley como espejo, ley como freno, lo que hizo Cristo. Ahora, ¿qué quiere Dios que yo haga? Bueno, voy a cuidar mi cuerpo, y no para tener cuerpo de modelo, sino un cuerpo saludable, un cuerpo que pueda estar yo en condiciones óptimas de poder caminar, de poder trabajar, de poder hacer las actividades diarias. Los novios empiezan a tener sus relaciones sexuales sin casarse, pues el sexto mandamiento nos guía ahí. Muestra la ley como espejo, como freno, luego como lo que Cristo hizo por nosotros, y luego, ¿qué quiere Dios que yo haga? Pues en amor y agradecimiento a la obra de Jesús, no vamos a tener más relaciones sexuales hasta que nos casemos. Entonces, en estos ejemplos, y puedo poner más ejemplos, pues puede ser muy fácil poder usarlos. Pero cuando llegamos al tema de la diáfora, que ya sabemos que la diáfora es algo que la Biblia no lo manda, no lo prohíbe, algo que la Biblia da dos opciones, o como estábamos viendo el ejemplo que Pablo puso, un ejemplo muy práctico, el de comer de la carne en la carnicería, esa carne que primero una parte fue sacrificada a los ídolos y de tanto dividirla llegó a la plaza de mercado, pues si los cristianos de Corinto podían comerla o no. Y hoy en día vemos muchos temas. Ustedes lo estudiaron o lo estudiamos en el tema del legalismo, el tema del alcohol, del baile, del fumar, otros, el jugar, cosas así por el estilo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Aquí es muy importante que vayamos a la Biblia. Vamos a buscar Mateo 10:16. ¿Quién desea leerlo? Mateo 10:16. ¿Quién desea leerlo? Amén, lo siento, ¿y me escuchas? Sí, mi hermano, te escuchamos. Mateo 16, ¿no? 10:16. Amén. Ya lo busco. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Muy bien, vamos a concentrarnos en la parte que dice la aplicación a nuestro Señor Jesucristo. Prudentes y sencillos. Prudentes como serpientes, sencillos como paloma. Y esto lo vamos a relacionar cómo Dios nos ha dado la mente. O sea, cómo yo voy a saber ser prudente, cómo yo voy a ser sencillo como paloma. Es porque nuestro Dios nos ha dado la mente de poder analizar, de poder ver la situación, de poder entender la situación. Y esto, cuando nosotros estamos en el tema de la diáspora, pues es muy importante
que nosotros reconozcamos que nuestra mente, por culpa del pecado, desde la caída del pecado, es afectada. Y por eso yo les decía ahorita, pues muchas veces yo he pecado, he fallado en esa diferencia entre la diáspora y un caso que la Biblia muestra muy bien que es pecado o que algo no se puede hacer. O a veces se le pueden cruzar a uno los cables, pero cuando se le cruzan a uno los cables con esos temas es por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también cómo nosotros ser prudentes, cómo ser nosotros sencillos, pues nos dice la Biblia que también desde el día de nuestra conversión, el Espíritu Santo hace parte de nuestras vidas. El Espíritu Santo permite que nosotros podamos analizar bien. Por eso, una de las cosas que aprendemos con este versículo bíblico es que no estemos, y perdóneme la expresión, lo usamos aquí en Colombia, como loros mojados hablando. Tengamos mucha prudencia en eso. Es bueno escuchar y tratar de hablar cuando es apropiado, porque muchas veces queremos, y recuerden el centro de toda esta clase, juntar el conocimiento con el amor. Y muchas veces queremos intervenir, hablar, y no dejamos que la persona se desahogue. Ustedes muchas veces, como consejeros, muchas veces las personas quieren que usted los escuche, que uno lo escuche y que oremos por ellos. Porque este hermano en la fe o esta persona que ha escuchado la palabra de Dios, empieza a contarnos, y él mismo plantea el problema y él mismo plantea la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y si esa solución es bíblica. Entonces ahí es donde nuestro Señor Jesucristo nos dice que usemos nuestra mente, que es controlada por el Espíritu Santo, con esos temas de diáspora. Y acá es donde aprendemos el ejemplo de Pablo. Vamos a buscar 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12, ¿quién desea leerla? Amén, pastor. Hola, buenas noches, Lester. Claro, puedes leer. Primera de Corintios 6:12, ¿verdad? Así es. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo, ya sabemos, nos sirve como una regla para tratar los temas de diáspora. Si algo que la Biblia no manda o no prohíbe, pues vamos a tener en cuenta estos versículos y hacernos esta pregunta. ¿Esto me conviene o esto puede dominarme? Y por eso Pablo pone muy bien ese ejemplo con el tema de la carne, pero Pablo lo ve en el sentido claro, lo está comparando muy bien con la idolatría, con el pecado contra el primer mandamiento, pero Pablo, una vez más, que está enseñando, que anima a los líderes o a esa fracción de los corintios, pues que piensen en los débiles para no ofenderlos, en los débiles en la fe, y también que piensen en no pecar contra la conciencia de ellos. Entonces Pablo aquí parte de este versículo bíblico inspirado por Dios. Y cuando nosotros, otra vez, en el tema de la diáspora, el cual, si recordamos lo que leímos en Mateo 10:16, que seamos prudentes como serpientes, sencillos como palomas, es que nuestro Dios nos ha capacitado y por eso ustedes están estudiando la Biblia, por eso yo estudio la Biblia, para que en momentos como estos podamos tener este versículo bíblico en nuestra mente. Entonces nos podemos preguntar, ¿esto conviene? Podemos preguntar, ¿me voy a dejar dominar? Un ejemplo de eso que pasó en esta tarde, o esta mañana con una hermana en la fe, iba mi esposa, una hermana en la fe, iba yo, estamos haciendo unas vueltas, y ella nos pregunta, ¿yo puedo ser testigo en un matrimonio? Y ahí es donde podemos aplicar esto.
Si el matrimonio es civil y ella va a ser testigo de ese matrimonio, no hay problema porque no hay nada religioso. Pero si va a ser testigo del matrimonio en una ceremonia religiosa, hay que tener cuidado. Hay que preguntar bien en qué consiste la ceremonia, qué va a pasar, cómo va a ser. ¿Por qué? Porque uno no sabe en otras iglesias qué prácticas tienen en cuanto a las ceremonias del matrimonio y ahí yo puedo tener compañerismo con esa iglesia. Entonces, otra vez, les estoy poniendo un ejemplo de una diáspora, algo que la Biblia no manda ni prohíbe. Ni siquiera habla de eso, ser testigo en un matrimonio. No hay ningún versículo bíblico que hable de eso. Pero es ahí donde necesitamos aplicar lo que estamos aprendiendo. Por esto, sigamos en 1 Corintios, ahora el capítulo 8, versículo 9, que nos dice. ¿Cuál día? 1 Corintios 8, 9. Ok, dice 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Muy bien. Entonces, otra vez, si combinamos lo que estamos viendo, esos pasajes bíblicos, siempre en nuestra mente es no ser tropezadero para el débil. Por eso, en nuestra libertad cristiana, no podemos olvidar esto. Yo sé que hablamos mucho de esto la clase pasada, pero esta pregunta y unido al documento, pues nos habla muy bien en cuanto a eso, el débil en la fe. Y no solamente Pablo habla acerca del débil en la fe aquí en Corintios, en Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 14, versículos 1 y 2. Entonces podemos ver que Pablo notó de que no solamente en la congregación de Corinto había ese problema, también en la congregación de Romanos, de los romanos había ese problema, por eso está hablando de esos temas. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 14, versículos 1 y 2? Amén. Lisbeth había levantado la mano, una pregunta o leer. Lectura era, pastor. Ah, bueno, Benjamín, ¿permites que lea? Entonces, ¿puedo leerlo? Vamos a ver. Sí, dale, tranquilo. Ok. Romanos 14, 1 y 2 nos dice, reciban en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros que tienen dudas creen que solamente se puede comer verduras. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando estamos aplicando estos versículos en cuanto al débil en la fe, pues recordemos que hay varios temas que nos habla o que nos habló el documento. El tema del alcohol, ¿cierto? Pues otra vez, no abusar del alcohol. Y si hay hermanos que están débiles, que creen que tomarme una copa de alcohol es pecado, pues por amor a él no voy a tomarlo, vamos a tener paciencia para ir enseñando. El tema de las apuestas, pues sabemos que en la Biblia no hay un versículo bíblico que condene esto, pero si ustedes recuerdan en el documento, se habla de 1 Timoteo 6:10, que nos dice el amor al dinero, y mucha gente hace esas apuestas por amor al dinero. Claro que ese documento, por ejemplo, si yo lo hubiera escrito, hubiera añadido un tema más con el problema de las apuestas. San Pablo a los tesalonicenses dice que el que no trabaje, no coma. Muchos que son adictos a las apuestas juegan todo su dinero y no llevan comida a su casa. Entonces, mire que está pecando contra su familia. Entonces, ahí podemos ver que al pecar contra la familia por las apuestas, está pecando. Entonces, hay que saber diferenciar esos temas y poder mostrar cuándo es una diáspora y cuándo no.
Pero suponga que usted está caminando en la calle y se encontró un billete de lotería o alguien se lo regaló, se lo recibe y se lo gana, pues Dios da bendiciones así, como el ejemplo que les estoy poniendo. Pero mucho cuidado con las adiciones. Por eso ahí partimos siempre 1 Corintios 6:12. No me dejaré dominar de esto. Entonces ustedes saben lo que pasa con las apuestas. Se ganan 2,000, entran a jugar, ¿qué quieren ganar? Y cuando se dan cuenta, han perdido los 2,000 que habían ganado y están hasta debiendo más. Por eso es muy importante, mis hermanos, de tener la mente bien en nuestra libertad cristiana y recordando en el tema de la diáfora, como lo leímos acá en Mateo 10:16, que seamos prudentes como serpientes y humildes como palomas. ¿Alguna pregunta, algún comentario con este tema? ¿Algo por complementar? ¿Hemos sido claros con este punto? Muy bien. En la pregunta 2, ¿cómo un cristiano puede vivir en medio de la idolatría? Explique con sustentación bíblica. ¿Por qué puse esta pregunta? Porque nosotros no podemos caer en el fanatismo. Hoy en día muchos cristianos caen en un fanatismo. ¿Y cuál fanatismo creen? O caen, perdón. Que yo ya estoy en esta fe, estoy en esta iglesia, estoy en esta denominación, yo ya no soy idólatra. ¿Quiénes son los idólatras? Otros son idólatras. Entonces muchas veces nosotros podemos dar respuestas de que, yo no estoy en la iglesia católica romana porque son idólatras. Yo no estoy en la iglesia bautista porque son idólatras. O yo no estoy en esta iglesia porque son idólatras. Y cuando estamos respondiendo de esta manera, estamos contestando de manera muy farisea. Y otra vez, estamos olvidando que somos nosotros en verdad. Entonces, esta pregunta tiene ese sentido de ver cómo es nuestro comportamiento usando la libertad cristiana. Porque en la libertad cristiana, ustedes lo estudiaron en Academia Cristo cuando estábamos aprendiendo en la ley y el evangelio el primer mandamiento. No es pecado tener una cruz. No es pecado tener tal vez un cuadro que supuestamente es de Jesús, porque uso la palabra supuesto porque físicamente no sabemos cómo era Jesús. Aprendimos en la ley del evangelio, con el primer mandamiento, que lo que realmente el pecado es lo que se hace con esa cruz o lo que se hace con ese cuadro. Por eso nosotros como cristianos diariamente vivimos en idolatría. Y es muy importante que usted y yo reconozcamos que la idolatría está dentro de nosotros y que siempre tendemos a eso. ¿Qué nos dice Primera de Juan 5:21? Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardad de todo ídolo. Bien, mire lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Guardaos de los ídolos, de todo ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Pues es una palabra que muestra algo que no existe. Eso es lo que significa la palabra ídolo, algo que no existe. Pero cuando estamos hablando de ídolos, pues primero nosotros miramos, tenemos ídolos en nuestra carne. Y por eso cuando se llama el primer mandamiento aprendemos de la idolatría abierta y la idolatría cerrada. La idolatría abierta, sabemos esto, cuando nos postramos delante de una imagen, cuando abiertamente confesamos que tenemos la confianza en algo. La idolatría cerrada es lo que hay en nuestro corazón, lo que nadie se da cuenta. Y pues tiende mucho a pasarnos con el tema del dinero muchas veces. Estamos contentos, estamos felices cuando sabemos que tenemos dinero en nuestra billetera.
pero cuando no tenemos dinero, ¿cómo es nuestro comportamiento? Estamos de mal genio, somos groseros, no queremos que nadie nos hable. Pero ¿por qué es el problema? Porque nuestra carne tiene idolatría cerrada hacia el dinero. Por esto también vamos a seguir leyendo en Primera de Juan, el capítulo 2, verso 15, que dice. Creo que también ya está Sergio. Sí, pastor. Buenas noches. Si gusta, yo lo leo. Claro que sí. Muchas gracias. Lo estoy buscando. Pero el que guarda su palabra en el verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. Sí, En Primera de esto Juan. sabemos. Sí, discúlpame. ¿Sí? Primera de Juan 2:15. Ah, sí. Es 2:15, Primera de ¿verdad? Juan. Sí. Sí, Primera de Juan Sí. 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien. Entonces, aquí San Juan está hablando de la palabra amar. Y recuerden, esa palabra amar está relacionado con el ágape, o sea, ¿qué es lo primero para nosotros? Y en este caso, pues cuando nosotros tenemos idolatría cerrada y hablando de lo que confiamos nosotros, pues es amar al mundo. Y eso lo demostramos de muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos peleando por bienes materiales, por casas, peleamos con nuestros hermanos de sangre por una herencia, peleamos con cualquiera porque nos está quitando algo. O sea, muchas veces nosotros podemos perdonar cualquier cosa, pero cuando se meten con las cosas materiales, pues ahí es donde empezamos a mostrar qué hay en nuestro corazón. Entonces, a veces, bueno, preguntarnos, pues, ¿qué importa más? ¿Estar en paz con tu hermano de sangre o tener una división por una casa, por citar algo? Porque ustedes pueden conocer muchas historias que pasa muy común en nuestras familias cuando hay esos problemas de herencias y todo esto, por citar un ejemplo. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos reconocer, y es algo que estaba buscando en esta pregunta, es reconocer que somos pecadores. Por naturaleza tendemos a la idolatría abierta y a la idolatría cerrada. Primera de Juan 1:8, que nos dice. Sergio. Gracias, pastor. Sí, también quería aportar que una de las formas de idolatrar es seguir moda, ya sea de algún cantante, por cómo se viste o por cómo habla. Y nosotros inconscientemente muchas veces caemos en las trampas de la idolatría. Y Éxodo 24:5 lo menciona, que no caigan en la idolatría y tengan cuidado en su comportamiento, en cómo le sirven al Señor. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con la forma en que nos vestimos, en la forma en que hablamos. Si seguimos a alguien de moda, ya estamos cayendo inconscientemente en la idolatría. Muy bien, excelente. De nuevo, primera de Juan 1:8. ¿Quién desea leerlo? Puedo leerlo. Dale, Lisbeth. Puedo leerlo. Ok. Dice, por otra parte, les estoy escribiendo. 1:8, ¿correcto? Sí, Estaba en 2. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. muy bien. Entonces, este versículo otra vez nos muestra que no podemos tener esa actitud de decir, yo no peco, o yo no soy idólatra como esos otros son idólatras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es un pecado, el decir yo no tengo pecado, es un pecado igual contra el primer mandamiento. Y también damos gracias a Dios por la obediencia de Jesús. Entonces, ¿cómo somos nosotros perdonados? ¿Qué nos enseña Mateo 17:5?
Mateo 17:5. Dale. 17:5. Sí. Ok. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Muy bien, entonces la voz desde el Padre, desde el cielo del Padre, ¿qué dice? ¿Quién es en cual tiene complacencia? En Jesús, porque Jesús nunca fue idólatra. ¿Y por qué nunca fue idólatra? Por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo cristiano puede vivir en medio de la idolatría? Pues siempre vamos a recordar que nuestra naturaleza pecaminosa merece el castigo eterno en el infierno porque tendemos a la idolatría, pero Jesús nunca fue idólatra y esto lo atribuyó a nosotros. Aquí es lo que hablamos de la obediencia activa de Cristo. ¿Y qué nos enseña primera de Pedro 3:18? Amén. Dale, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muy bien, entonces nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz pagó por nuestros pecados, ¿cierto? El justo, y en este caso, nunca cometió idolatría, nunca pecó, siempre puso a Dios en primer lugar, él fue justo por nosotros injustos, y es por esto que en la cruz encontramos el perdón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en este mundo lleno de idolatría? Pues ya sabemos que somos idólatras, pero gracias a Jesús, y aquí tenemos la sustentación bíblica. Gracias a Jesús somos perdonados. Y aquí no estamos hablando de un tema de la libertad cristiana, estamos hablando de un pecado contra el primer mandamiento. Y por esto, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué nos dice 1 Samuel 12:24? Eduardo. Pastor, quería hacer una pregunta. Claro que sí. La verdad, el tema de la idolatría, o sea, mucho más que adorar a los otros dioses, ¿no? El dinero, la familia, el prestigio, o sea, cualquier cosa que pongamos en primer lugar que no sea Dios, podemos considerar idolatría. ¿Eso es lo correcto, pastor? Así es. Así es. Como el ejemplo que puso Sergio, aún la ropa, o sea, todo es, cuando pensamos, y una vez estaba en una reunión entre cristianos, hicieron esa pregunta, ¿quién es idólatra? Y bueno, pues uno no puede hacer autorreferencias, ¿cierto? Pero yo levanté la mano y todo el mundo sabía que yo era el pastor y todo el mundo, yo sentí que todos me miraron, ¿cierto? Yo soy idólatra y en verdad, pues no soy mejor que nadie. Yo soy pastor, es por la misericordia de Dios, por Jesús, que dio su vida perfecta, sufrió y murió por mí. Pero todos los que estamos aquí, los que ven este video, no somos mejores. Vamos a buscar 1 Samuel 12:24, en amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir. ¿Quién desea leerlo? ¿Sergio? ¿O iba a Gracias. participar? Así. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Muy bien. Y la palabra teman, aquí en Reina Valera 60, la versión que tengo, temed, teman, temed a Dios. Y esto es de la reverencia, ¿cierto? Por eso en los mandamientos, cuando estamos haciendo los catecismos, el catecismo aprendemos eso, que amemos y temamos a Dios, tiene que ver con el temer. Y no es algo de terror,
Aquí cuando hablamos de temer a Jehová, no es algo que nos va a castigar. No, está relacionado con el primer mandamiento. Como el Espíritu Santo en amor y agradecimiento a Dios ha puesto en nuestro corazón, pues esa reverencia. Y tenemos ejemplos bíblicos. Acuérdense cuando los israelitas estaban en Babilonia y el libro de Daniel nos presenta que ellos permitieron, y hablando de los babilonios, Nabucodonosor permitió que David y otros, Daniel y otros creyentes no cayeran en las prácticas paganas de los babilonios en cuanto, por ejemplo, la comida, porque ahí todavía estaba muy bien, la ley ceremonial todavía existía y cómo les permitió no comer lo mismo que comían los babilonios. O el mismo José cuando vivió en Egipto. Podemos ver como ejemplos de personas que vivieron en pueblos tan paganos y no cayeron en la idolatría, pero eso no quiere decir que no eran pecadores, también eran pecadores como nosotros. Sencillamente la Biblia nos muestra esos ejemplos, los cuales podemos ver nosotros que el Espíritu Santo también actúa en nosotros. Y no siempre le vamos a pegar bien al palo en este tema. Muchas veces hemos pecado, y no solamente con el tema de la idolatría. Aquí esa pregunta la podemos hacer con cualquier mandamiento. Y cualquier mandamiento que va a mostrar que usted y yo hemos pecado. Entonces, una de las cosas que nosotros es importante en esa sustentación bíblica, y otra vez, ¿por qué lo puse? Para que podamos entender la diferencia entre la libertad cristiana y cuando en verdad la ley es muy clara en esto. La idolatría es muy claro, eso lo tenemos claro. Pues ya sabemos, usamos la ley como espejo, muestra nuestro pecado, como freno, no lo hagas, pues igual merecemos el castigo en el infierno porque somos pecadores, lo hemos hecho. Pero Jesús, en su vida perfecta, su obediencia activa, en su sufrimiento y su muerte, su obediencia pasiva, pues Él pagó por nosotros. Su obediencia atribuida a nosotros. Y ahora, en amor y agradecimiento a la obra de Jesús, por la obra del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a vivir? Y Primera Samuel nos enseña esto, que vamos a servir con todo nuestro corazón, que vamos a considerar todas las cosas grandes que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo más grande que ha hecho por nosotros? El perdón, la salvación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario con este punto? Benjamín. Gracias, hermano Henry. Evidentemente siento la ley de Dios en todo su furor. Me surge más que eso un comentario. Déjenme buscar mis apuntes. Dios, tenemos claro que Dios odia lo imperfecto y nosotros somos imperfectos, pero la obra de Cristo nos hace ver ante los ojos de Dios perfecto. En gratitud promulgamos su palabra y las obras las hacemos por amor a Cristo. Mi pregunta más que eso es la siguiente. ¿Qué papel juega nuestro entorno, las personas que nos rodean? Porque sabemos que siendo pecadores, todos, y al sentirnos juzgados, la fe nos fortalece, el instrumento otorgado por Dios, alimentados por el Evangelio. Bueno, la pregunta es la siguiente, hermano Henry. ¿La tolerancia es limitada o Cristo nos da la oportunidad de pronto de con distanciarnos es suficiente? Pues yo le voy a hablar desde mi vida, ¿cierto? Sí, y uno va pasando y uno no, pues uno sí sabe por qué, por la obra del Espíritu Santo, de que la vida de uno es la familia, pues mi vida siempre recorre mi familia y la iglesia, los hermanos en la fe.
Eso no quiere decir de que yo no esté con incrédulos. Yo estoy con incrédulos cuando estamos predicando, o yo tengo familia que es incrédula. Yo comparto con ellos cosas sociales, ¿cierto? Pero uno con el tiempo se va dando cuenta de dónde estar y con quién estar. Y eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Y por muchos motivos, no porque nos sintamos mejores que ellos, pues todas las personas saben que ahí estamos. Todas las personas saben que cuentan con nosotros. Es más, nosotros nos alejamos de personas por alguna circunstancia que ni siquiera ella lo sabe, y en un funeral de un familiar, pues somos los primeros que estamos con esa persona, estrechándole la mano, nuestra condolencia, acompañándolo y diciéndole estoy orando por usted. O nos damos cuenta que esa persona está enferma, somos los primeros que le escribimos por el WhatsApp, que es hoy el día pues la moda, o llamarlo, o preguntar si podemos visitarlo y decirle, ¿usted quiere que ore por usted? Entonces, son momentos que van pasando, pero ustedes se van a dar cuenta que con el tiempo la vida de uno son quienes, pues, bueno, muchos de ustedes tienen sus trabajos seculares y sí, uno pasa tiempo en su trabajo secular, pero cuando usted se da cuenta con quién comparte usted su vida, su verdadera vida, la intimidad de uno como vida, está la familia, la esposa, los hijos, o el esposo, los hijos, o los hermanos, o mis padres con los que yo viva, y los hermanos en la iglesia, ¿sí? Y eso es algo que va pasando poco a poco. Y vamos a estar conectados con todos. ¿Bien hasta ahí? Excelente respuesta, hermano Henry. Cabe mi comentario final. Inclusive, un tema que usted expuso la clase pasada, la pregunta retórica, y todos nosotros tenemos claro que el Espíritu Santo nos da sabiduría para beneficiar a otros, y todo es por la gloria de Dios. Como también tenemos claro que los tiempos de Dios por medio de Cristo son perfectos y llega el momento indicado. Realmente es un alivio para mí que todos tengamos claro eso, de que de manera el Señor nos tiene en este lugar y es para algo a cada uno de nosotros, y es una misión que ejercemos con amor por el beneficio de todos. Gloria a Dios, profesor Henry. Muy bien. En la pregunta 3, y es algo que también vimos con las preguntas de casuística, pero aquí ya usándolo nosotros, ¿cierto? Pablo habló de los derechos que tiene un apóstol, pero ahora, ¿cuáles derechos tiene usted como líder con su congregación y cómo aplica usted sus derechos usando la libertad cristiana? Ahora, ¿por qué esta pregunta? El Espíritu Santo los va a usar a usted en su grupo sembrador como consejeros en la iglesia para que las personas aprendan a verlos como modelos de fe. Otra vez, no somos perfectos, pecamos, y eso hay que tenerlo claro. Pero hay personas que dicen, bueno, usted está aquí enseñándome la Biblia y nosotros no solamente lo vamos a enseñar abriendo nuestra boca, sino nuestras vidas van a mostrar eso. Pues de qué vale la pena yo ser un predicador y hablar muy bien, y ustedes vienen a mi casa cualquier día y a propósito, mi casa está abierta para ustedes. Qué bueno que puedan venir algún momento acá a Medellín. Y ustedes se dan cuenta que yo maltrato a mi esposa, pues ustedes qué van a decir, ¿qué pasa aquí? Y ustedes quieren hablar conmigo, pastor, es que yo vi como una actitud suya con su esposa, y yo le diga, un momentico, guarde distancia, una cosa es allá, otra cosa es acá, mucho cuidado. ¿Qué pensarían ustedes? Y en eso no podemos caer. No podemos abusar. No podemos abusar del amor, de la confianza que nos ha dado los hermanos en la fe. Nosotros estamos para servir, no para que la gente nos siga ni para que estemos causando divisiones en la iglesia, porque X personas no piensan igual que yo pienso. Cuando hablo de pensar igual que yo pienso, es en el tema de las adiáforas, o en lo que la Biblia no
no manda. Es que yo tengo mi manera de administrar la iglesia y nadie la tiene como yo la tengo aquí. Entonces nadie puede administrar la iglesia, solo yo. Entonces ahí estamos abusando de nuestra libertad cristiana. Por eso Pablo, y esto ha sido tomado del documento La Libertad Cristiana, y ojalá lo hubieran podido notar bien, pues ahí se nos enseña que usted y yo vamos a renunciar a nuestra libertad cristiana cuando ésta ofende a un cristiano débil, ¿cierto? No queremos ofender a nadie. No queremos que nadie se ofenda por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, porque aún se puede ofender una persona cuando no hacemos algo, cuando nosotros somos muy pasivos. Nosotros no podemos ser muy pasivos en la iglesia y más como líderes. Hay que tomar decisiones. Y eso no quiere decir de que las decisiones que tomamos son las únicas, las buenas, las verdaderas. No, a veces nos vamos a equivocar. Pero cuando tomemos decisiones no vamos a ofender. Y también cuando una persona tenga la conciencia dudosa. Entonces recuerden que eso es una aplicación de esta clase. O tengamos un hermano débil o alguien que tenga una conciencia dudosa. Ah, esto sí será pecado o no será pecado. Entonces por amor a él no lo vamos a hacer. El otro ejemplo que nos habla este documento de la libertad cristiana es que no debemos ejercitar nuestra libertad cristiana cuando amenaza con esclavizar. Y esto es que nosotros somos muy fáciles para tener vicios. Y como les digo, muchas veces los ocultamos. Y cuando los ocultamos, eso se nos puede convertir en un pecado, porque eso ya nos va a dominar. Entonces, si sabemos que hay prácticas que me gusta mucho en el documento, si ustedes lo recuerdan, el tema del fumar, como el escritor dice que habla de la libertad cristiana con el fumar, pero él dice, pero con el tiempo me doy cuenta de que el fumar trae consecuencias y daños no solamente para el que fuma, sino para el otro. Entonces, ahí en ese sentido vemos que no hay tanta libertad cristiana y nos cuidamos de eso. Y lo más no pasa con el alcohol, ¿cierto? Que muchas veces abusamos de eso, ¿no? Hay que ser muy prudentes. Entonces, no esclavizarnos. Hay que tener mucho cuidado de eso. Aún pensando con el deporte, o sea, todos los días hacemos deporte, caminamos, hacemos algo, pero ustedes saben que hay una línea que está pasando con muchos, con su figura, que quieren y bueno, no está mal tener una figura bien, pero saber hasta dónde llegan esas personas, que ni comen y pasan 3, 4 horas en un gimnasio para lograr su cuerpo. Entonces, esas cosas nos esclavizan. Eduardo. Pastor, muchas gracias. De verdad que este es un tema que a mí me apasiona porque soy un pecador maestro y algo que terminé la clase pasada comentándoles es que el límite entre la libertad cristiana y la esclavitud, infelizmente por las trampas de Satanás, puede ser mínimo. Le digo por mí, como pecador que soy. Por ejemplo, durante muchos años, al mirar a una chica en la calle, uno no sabe el límite entre el deseo y la admiración. Es tan fugaz ese instante, este segundo, de mirar algo que lleva a la seducción y más allá del pecado de fornicación, que a veces es mejor realmente no tener dos ojos. El tema del trago. Uno sabe que por tomar una cerveza está muy bien, pero definitivamente ya empieza a alegrarse y quiere otra más. Entonces, la verdad que realmente eso es un tema, yo veo, bastante álgico, porque por más que tratemos de ser cuidadosos y manejar la libertad cristiana, hay un límite muy suave, muy tenue entre lo que es la libertad cristiana en algunas cosas y lo que es evidentemente
cometer un pecado, ¿no? O sea, traspasar ese límite. El cigarro, por ejemplo, uno puede fumar un cigarro, pero el segundo, si estás con la cerveza, por ejemplo, ya te da ganas de fumar el segundo. Digo eso por un tema personal. Entonces, quizás para mí algunas cosas es mejor no tomar, no fumar, ¿no? Porque para mí realmente ese límite es muy pequeño. Perdón, pastor, eso quería aportar. Oye, está muy bien ese aporte, porque eso muestra que todos necesitamos esto, ¿verdad? Y otra vez, pues vamos a enseñar, vamos a tener vivencias, pero siempre vamos a estar enfocados dándole la gloria a quién, a Dios. ¿Y por qué estamos aquí? Es por Él, solo Él, no por nosotros. Gracias a Dios, porque si no, pues yo no estuviera aquí parado delante de ustedes. No tengo nada como podemos decir, autoridad moral, porque somos igual de pecadores. La tercera cosa que nos enseña el documento es que deberíamos ejercitar nuestra libertad cristiana cuando alguien insiste en que algo es pecado cuando no lo es. Entonces aquí es muy claro esto. Si alguien está queriendo implementar algo, y volvemos al tema del alcohol, dice, usted se tomó una cerveza, eso es pecado, y fuera de eso usa mal un texto bíblico, que es lo que más usan muchos, usando Gálatas, que dice un poco de levadura leuda toda la masa, y sacan ese versículo fuera del contexto. Entonces, porque muchos lo usan. Sé por qué no se toma una cerveza. Un poco de levadura leuda toda la masa, el alcohol es pecado, y también lo usan con la televisión. No se puede ver la televisión porque todo es pecado, y un poco de levadura leuda toda la masa. Pues miren, no solamente están prohibiendo algo que la Biblia no prohíbe, y ustedes lo vivieron con el legalismo. En Academia Cristo ejercimos esta libertad cristiana cuando estábamos enseñando eso. El tema, aquí la pregunta 3 o este punto 3 tiene que ver con la aplicación del legalismo, cuando ustedes se enfrentaron a ese curso, que es un curso que, wow, eso sí mueve. Ese curso sí mueve a muchos. Entonces muchos, todos pasaron por esa clase y muchos eran diciendo, y tal vez ustedes, esto era pecado, esto es pecado, y luego aprendieron, ay Señor, perdóname por haber mandado lo que la Biblia no manda, o prohibido lo que la Biblia no prohíbe. Entonces ahí sí hay que ejercer la libertad cristiana para que puedan aprender de que no es pecado. Pero otra vez, sin ofender conciencias. Otra vez, sin aplastar vidas, sin abusar de la libertad, en amor. No estar retando, mucho cuidado. Yo he visto pastores que retan. ¿Y cómo retan? Ah, entonces me tomo una caja de cervezas, tráigala para que pueda aprender. No, mucho cuidado con eso, ¿cierto? Entonces hay que ser muy sabios. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase o en esta clase hablando de Mateo, ¿cierto? De Mateo, discúlpeme, 10:16. Seamos prudentes, seamos humildes, ¿sí? Y el Espíritu Santo hace la obra. Y el punto 4, en el amor cristiano, pues ese va a ser el principio que va a guiar nuestra relación con los demás. No hay necesidad de la violencia, no hay necesidad de gritar a nadie, no hay necesidad de decir, entonces te vas de aquí. No hay esa necesidad. Hay personas que van a tener muchas dificultades con muchos temas de la Biblia. Son muchas las dificultades que ustedes se van a encontrar. Aún ustedes. Yo a veces leo la Biblia y mi mente es, wow, a ver, ¿cómo explico esto? Y muchos hermanos van a batallar con eso. Pero en amor, ¿vamos a qué? A guiar todos nuestros comportamientos. Otra vez, no hay necesidad de pelear con nadie. Enseñemos la Biblia. Yo le aprendí algo a un hermano en la fe y es verdad. No pelee conmigo, pelee usted con la Biblia. ¿Sí? La pelea usted con Dios. Saque ese rato para que pueda deducir, orar, tener sabiduría. Entonces, ¿cuáles derechos tenemos como líder en la congregación? Ninguno. Somos igual que Pablo, ¿cierto? Usemos el amor, somos servidores.
Pensemos de que todos estamos jalando para el mismo lado. Y por eso Pablo en Corintios pone el ejemplo del atleta. El atleta que quiere ganar, quiere llegar, pero todos queremos llegar, todos queremos ganar. Y todos juntos vamos a la vida eterna. Entrar por la puerta estrecha, dice nuestro Señor Jesucristo. Por ahí vamos a pasar todos. Entonces, ese es el compromiso que tenemos nosotros como líderes, como sembradores, como futuros líderes de la iglesia, un futuro pastor. No hay necesidad de pelear con nadie. Enseñemos con amor la verdad. ¿Preguntas, comentarios de esta sección? Muy bien. El tema, Benjamín. Gracias, hermano Henry. Bueno, me place, realmente me llena de alegría el saber que en mi respuesta de esta pregunta coloqué el derecho de promulgar su palabra. Y ahí no somos legalistas, ¿no, profesor Henry? Así es. Punto. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Aquí el tema de escribir el devocional, una de las cosas que queremos y otra vez, cada uno tenemos los dones, ¿sí? Cada uno tenemos dones diferentes. No quiere decir que si su profesor escribe un devocional en 2 horas, yo tengo que escribirlo también en 2 horas. No, todos tenemos dones diferentes. Pero ustedes han sido capacitados para cuando estamos escribiendo un devocional, un sermón. Recuerde, la diferencia de un devocional a un sermón es el tiempo. Un devocional dura 5 minutos, la explicación. Un sermón dura 15, 20 minutos. Esa es la diferencia, pero ambos van a tener la misma estructura. Ustedes estudiaron cómo hacer devocionales. Y cuando ustedes están haciendo un devocional y que les pidan hacer un devocional, ustedes tienen las herramientas y hay que ejercitarlas. Y otra vez, todo lo que aprendemos es para ejercitarnos. Ninguno de nosotros sábelo todo. Sencillamente, llevamos muchos años haciendo lo mismo, entonces es lo que queremos enseñar. Y ustedes han sido capacitados que cuando están estudiando un pasaje bíblico, conocen la parte de contar. Y acuérdense que la parte de contar es el texto bíblico. En este caso, tenemos 1 Corintios 10, 21 al 22. Esa es la parte de contar, el pasaje bíblico, cualquiera que se escoja. Para poder entender el pasaje bíblico, yo necesito estudiarlo, porque, otra vez, un devocional, un sermón o una clase que yo voy a enseñarla, tengan en cuenta esto, pregúntense siempre esto. ¿Cómo quisiera que me enseñaran a mí esto? Nunca se les olvide eso. ¿Cómo quisiera que me enseñaran esto a mí? Porque cuando yo pienso que yo lo pueda entender, pues voy a darme a entender más fácil al otro. Recuerden que no podemos estar diciendo, sí me entendió. No, no, no. Yo necesito ser claro con la información. Sí me he dado a entender. Que no nos pase como con los profesores de matemáticas, que hacen una fórmula y hagan el examen y si entendió bien y si no, no, no. Esto no es de eso, esto es de almas, de salvación, de vida eterna. Y por eso, cuando nosotros tenemos el texto, pues ustedes saben que hay 7 preguntas de considerar que les ayuda a analizar el texto. Entonces, ¿quiénes son los personajes, los objetos, dónde pasó, cuándo pasó, cuáles eventos, cuál es el problema, se solucionó el problema, cómo? Y si usted hace esas preguntas, usted ya está entendiendo en considerar el pasaje bíblico. Ah, ya sé de qué está hablando esto. Y otra vez, acuérdese, yo voy a escribir un devocional para otro, voy a dar un mensaje para otro, una clase para otro. ¿Cómo quiero que a mí me enseñen eso, que me expliquen eso? Y si yo lo entiendo, primero lo estudio para mí, lo predico para mí,
cuando yo lo predico para mí, pues va a ser más fácil poderlo dar a otros. Y esas preguntas de considerar otra vez es muy importante porque nos ayudan a entender el texto. Luego las preguntas de consolidar es la aplicación, son 5 preguntas que es la aplicación de ese texto a nuestras vidas. Por eso aquí es donde como luteranos confesionales usamos la ley y el evangelio, porque en esas preguntas de consolidar está eso. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Y ustedes ya están en la capacidad de hablar primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto, y así consecutivamente. Pero aunque sabemos que todo pecado siempre inicia con fallar el primer mandamiento, y fallamos el primer mandamiento siempre. Y eso lo reflejamos al pecar contra los otros mandamientos. Y siempre hay que poner la ley como espejo, y somos pecadores. En este caso, como dice San Pablo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Qué pecado me enseña a confesar esto? Entonces, no estoy tomando el nombre de Dios en serio. Le estoy dando el mismo lugar que al diablo. Y en el caso, ¿qué estaba pasando con los corintios? Pues qué tal que ellos llevaran su servicio de adoración, esa carne sacrificada a los ídolos, pero lo que estaba mostrando Pablo aquí es su vida de adoración y aprender a jugar su vida de adoración con el diablo. En otras palabras, pues yo estoy en paz con Dios y en paz con el diablo, en paz con la gracia y en paz con el pecado, porque yo practico este pecado, cometo este pecado. Entonces, aquí, ¿qué pecado me lleva a confesar? Pues yo he pecado contra el primer mandamiento porque muchas veces en mi adoración diaria, pues he dado entrada al diablo. ¿Y cómo he dado entrada al diablo? Pues he abusado del alcohol, he pecado contra el quinto mandamiento, me he emborrachado, he atentado contra mi vida. Ahí estoy mostrando qué pecado me lleva a confesar. También vemos dónde veo el amor de Dios en esta historia. Bueno, aquí hablando de la cena del Señor, porque ya está hablando, ya empezó a dar un maquillaje, unos pincelazos al tema que sigue, hablar de la cena del Señor. Pues ya sabemos que en la Santa Cena hay perdón. Cristo dio su cuerpo y su sangre para perdón de nuestros pecados. Ahí está el amor de Dios hacia nosotros. Somos perdonados por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuándo sería un buen momento para enseñar esto? Pues aquí es un buen momento para enseñarlo, pero también es un buen momento para cuando alguien quiere combinar o abusar de la gracia, porque aquí Pablo está hablando de abusar de la gracia. Entonces aquí es un buen momento de poder enseñar, no abusemos de la gracia. Y ahí ya estoy aplicando el pasaje, ya lo estoy aplicando. ¿Cuándo lo voy a enseñar? ¿A quién se lo voy a enseñar? Entonces vean mis hermanos que ustedes tienen mucha preparación y necesitan ejercitarla. Yo sé que para muchos les va a ser muy difícil escribir porque no tienen la práctica de escribir o tal vez no tienen un teclado para escribir, o hagan el video o hagan una estructura que sea clara. Uno lo puede estructurar y hacer un videito y contar el devocional, ¿cierto? Es muy importante eso. En nuestra libertad cristiana lo podemos hacer, ¿verdad? Lo importante es que ustedes ejerciten esto. Y luego de entender esto, ahí vamos a la última parte para el devocional, captar. Ah, bueno, yo ya entiendo el pasaje, yo ya sé qué es lo de considerar, consolidar. Ahora, ¿cómo voy a introducir mi devocional? ¿De qué voy a empezar a hablar? ¿Sí? Y Pablo aquí está haciéndolo muy bien. Él empezó a hablar del pueblo de Israel que cayó en idolatría y señaló sus pecados de la idolatría para encajar esto. Nosotros, de acuerdo a lo que hablemos, podemos captar. Yo puse el ejemplo del abuso del alcohol, ¿cierto? Quinto mandamiento. Entonces podemos
captar y decir, bueno, ¿qué piensas si vas caminando por el centro y me ves sentado en un bar con un vaso de cerveza? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué piensas? Y lo primero que vas a escuchar es, mi pastor se está tomando una cerveza y en un bar. Ahí ya estoy captando la atención, ya estoy dando una introducción. Y te vas y sigues caminando y dices, yo no voy a volver a esa iglesia porque vi a mi pastor tomándose una cerveza en un bar. Bueno, vamos a ver qué nos enseña la Biblia frente a esto. Y ahí es donde ya tenemos el pasaje bíblico que vamos a contar. Como ya hemos considerado, pues vamos a aplicar todo esto a nuestra vida. Eso es un devocional, mis hermanos. Bien. Entonces, esto es el animarlos, quiero animarlos en el amor de Cristo, de que ejerciten lo que han aprendido. Y ustedes 2 años estuvieron escuchando casi lo mismo. Vamos a captar, vamos a contar, vamos a considerar, vamos a consolidar. Y ejercitémoslo porque eso nos ayuda mucho. Yo cada 8 días o muy frecuentemente tengo la bendición de predicar un sermón. Y a mí me han enseñado 3 maneras de poder estudiar un sermón y poder escribirlo. Pero desde que estamos en la Academia Cristo enseñando esto, mi método es esto. Captar, contar, considerar y consolidar. Y en el orden que se los digo. Primero leo el pasaje, los personajes, esta parte considerar, las 7 preguntas, consolidar, aplicarlo hoy, aplicarlo a la congregación que voy a predicar. Ahora vamos a buscar el captar. ¿Preguntas, comentarios? Benjamín. Bueno, qué pena ser el molesto. Sin embargo, como siempre en todas mis clases, si no lo hago, no lo puedo sacar, entonces no me queda claro. El tema de la idolatría, hay una idolatría que es vista por todos, y la de cada ser humano, la idolatría oculta. Pero de eso se trata el compañerismo, ¿no? Y usted acabó de decir algo muy importante, hermano Henry, apoyarnos y tener mucho cuidado con los hermanos de fe débil para no de pronto ofenderlos de ninguna manera. Algo que me ha enseñado la palabra de Dios es que uno tiene que ser claro y mostrarse como es, buscando ayuda. Y mi corazón y mi mente y mi vida y las personas que me rodean están dispuestas a ello. Me refiero a eso. Yo soy consciente que necesito ayuda como pecador. Busqué la palabra de Dios y tengo la gran bendición de estar estudiándola. Y soy afortunado de mis compañeros de todo lo que estamos haciendo. No implica que sea el más o el menos, no. Simplemente es eso, básicamente porque mi mayor deseo es enseñar de la manera más correcta como lo hizo Cristo y como nos está enseñando Pablo. Gloria a Dios. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? Muy bien. Mañana estaré compartiendo con la ayuda de Dios la lección 6 para seguir avanzando. Y otra vez, el animarlos es ejercitemos lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Vamos a ejercitarlo porque es la manera de que no se nos quede en el baúl de los recuerdos. Muy bien. Vamos a dar la oportunidad a Sergio para que nos despida con oración. Gracias, pastor. Amado Señor Padre Celestial, bendito Creador de los cielos y la tierra, te damos las infinitas gracias, Padre Celestial, por el día que nos concediste, por las bendiciones que nos das día a día, por protegernos, por guiarnos con tu Espíritu Santo, para seguir aprendiendo acerca de tu palabra y tu infinita misericordia que nos tienes hacia nosotros.
Gracias, Señor, por el inmenso regalo de haber enviado a tu Hijo, enviar a tu Hijo para que cargara con nuestras culpas y nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta clase, por compartir con los hermanos, por llenarnos de tu Espíritu Santo para poder aprender y poder ser evangelistas, Padre Celestial, para llevar a cabo el ministerio del cual nos habló nuestro Señor, de ir por el mundo y proclamar y bautizar. Gracias, Señor, y perdona nuestras faltas y nuestros pecados, porque pecamos y erramos a cada instante, a cada minuto. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los hermanos y a sus familias, al pastor Henry, a, a su familia y a todos nosotros. Gracias por el alimento espiritual que nos da a tiempo apropiado y el alimento físico. Porque antes que nosotros abramos nuestra boca, ya conoce nuestras necesidades. Amado Señor, bendito Padre Celestial, proteja y cuida a mi familia, que supimos que están con COVID. Bendito Padre Celestial, y a todos los hermanos y familias que están sufriendo. Gracias, Señor, por protegernos, por darnos el Evangelio sanador y el Evangelio de paz. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, Lisbeth, puedes despedirte. Sí, bueno, hermanos, espero que estén muy bien todos y Dios les bendiga. Estuvo muy interesante la clase. Dios mediante estaríamos el día miércoles. Que descansen y buen fin de semana. Benjamín. Bueno, una feliz noche a todos mis hermanos. Felicitaciones al hermano Sergio por su nuevo presidente. Gloria a Dios que oriente, que él tenga la gran bendición y que su mente como líder de Chile los guíe para el bien de su pueblo. Al hermano Eduardo, bendiciones a todos mis hermanos. Un fuerte abrazo desde Popayán, Colombia. Amén. Eduardo. Gracias, hermanos queridos, ¿no? A todos les agradezco, pastor, por las enseñanzas, ¿ya? A Benjamín, a Sergio, a Lisbeth y a todos mis hermanos presentes. Gracias siempre por lo que estamos aprendiendo. De verdad, uno siempre sale espiritualmente saciado con estas clases. Bendiciones, gloria a Dios. Gracias, pastor, siempre. Buenas noches. Sergio. Muchas gracias, pastor, de verdad, y un fuerte abrazo a Benjamín, Eduardo, a Dios en el que no están presentes, a Lisbeth, a usted por las bendiciones, a Lester también, que nos ha tocado trabajar juntos, también en distintos trabajos. Y de verdad fue una clase muy interesante y muy nutritiva. Y es rico nutrirse de los comentarios de los hermanos, porque así uno los va conociendo un poco más. Ya nos llevamos conociendo 2 años. Entonces compartir un poco más con ellos es gratificante, como es el salmista. Qué bonito y agradable que los hermanos moren juntos. Ha sido una gran bendición este seminario de verdad y conocerlo a usted, que es primera vez que tengo clases con usted y ha sido enriquecedor, de verdad. Lester. Sí, buenas noches, pastor, hermanos. Una bendición al haber compartido la palabra de Dios el día de hoy con ustedes. Bueno, nos vemos el miércoles. Que tengan un bendecido fin de semana. Dios les bendiga y oramos por la familia de Sergio. Puedan curarse pronto y que salga todo tranquilo. Bendiciones. Seguimos en contacto, hermano.